este acto que está siendo magnífico. Ahora Antonio Aquiles nos va a dar un paseo virtual por nuestro hermoso Cástulo. Gracias, Antonio. Un aplauso. Parece que no me va a ser posible estar a la altura ni de Don Juan ni de las poetisas, pero haré lo posible para que ustedes conozcan algo más de la historia y del momento en que se encuentra Cástulo. Y para hablar de Cástulo, como ustedes saben, lo voy a tratar de meter un poco dentro de la historia. ¿Me oyen bien? Porque posiblemente yo, como no tengo una voz muy fuerte, con el micrófono lo haga bien. Pues le voy a hablar un poco de Cástulo, como ustedes saben, y posiblemente la mayoría de los que hay aquí, que hay compañeros míos y compañeras que están en el museo, pues sepan más de la historia de Cástulo que yo pueda saber. Pero saben que Cástulo, como decía Estrabón y Tito Livio, en las fuentes antiguas, los historiadores clásicos, pues decían Cástulo, una de las ciudades más importantes de la Bretaña. Cástulo es una ciudad ibera, como ustedes saben. Los iberos, para que ustedes entiendan un poco, y trato de meterle antes de hablar de las excavaciones y de hablarle de Cástulo directamente, ocupaban lo que es el sur de la península ibérica, desde el sur de Portugal hasta la desembocadura del Garona en el sur de Francia. Toda esa litoral ocupaban los iberos. Y dentro de ellos, como saben, la gente que vivía en Cástulo, los indígenas, eran oretanos. Y oretanos, Estrabón dice que Cástulo y Oria son en un número de 10 ciudades oretanas que era la ciudad más importante de la Oretania. Y para que sepan ustedes, lo que ocupaba la Oretania era lo que es Sierra Morena Oriental. Y se lo voy a decir más claro: es el este de la provincia de Córdoba, el sur de la provincia de Ciudad Real, el norte de la provincia de Jaén, ni un poco de la provincia de Albacete. Esos eran los oretanos. Pues Cástulo era una de las ciudades oretanas más importantes. Algunos lo oirán, parece ser que, pero no está documentado, que era la capital de la Oretania. No, solamente tenemos citas de que era una de las ciudades más importantes. ¿Y qué le voy a decir? Su nombre. Su nombre viene, luego verán las monedas que se acuñaron en Cástulo a finales del siglo III antes de Jesucristo. En el reverso aparecen unos caracteres ibéricos que transcrito al castellano significa el nombre de Castillo. Ese es el nombre antiguo de la ciudad de Cástulo, en etapa ibérica, desde el siglo V o VI antes de Jesucristo hasta el siglo III. En época romana, posiblemente en el latín vulgar, era Castulona. Y en alguna de las monedas, llegando el imperio, también aparece el nombre de Cástulo, su nombre latino, en expresión latina. Aparece C-A-S-T, Cástulo. Y esos son los nombres. Después ha tenido también el nombre fenicio de Castaca, en época fenicia, porque como ustedes saben, la mayoría de todos los que pasaron por la península ibérica, pues dejaron de una forma o de otra su impronta en la cultura ibérica. Y podemos decir, pues desde en principio los fenicios, que tuvieron una influencia muy grande, sobre todo aproximadamente en el siglo VII y VI antes de Jesucristo. Hay una etapa importante en la cultura ibérica, que es la etapa orientalizante, que es esa influencia, que en algunas zonas, y algunos historiadores, cuando están hablando de la zona de Cádiz y la zona del Coto Doñana y la desembocadura de San Lucas de Barrameda, del Guadalquivir, la confunden y la llaman cultura tartésica. Y esa es la cultura aquí en esta zona, cultura orientalizante, que es la influencia de griego y fenicio en la cultura ibérica. Y luego hay una etapa muy importante también, que es la segunda etapa de la guerra púnica. Saben las que tuvieron los cartagineses con los romanos, en que Cástulo fue el eje prácticamente. Aparte, como ustedes saben, que Mirce, una mujer de Cástulo, se casó con Aníbal, uno de los generales cartagineros muy importantes de la familia Bárquida. Aunque el nombre de Mirce, que aparece solamente, hay 2 citas de este matrimonio, que mucha gente lo cita como importante y no lo sabemos en realidad. Hay una de Tito Livio que dice que Cástulo, una ciudad grande y una ciudad importante, amiga de los cartagineses, se pasa a los romanos, siendo la mujer de Aníbal de allí. Eso dice Tito Livio, en el siglo I después de Jesucristo. Y hay otra cita también donde aparece el nombre de Mirce, que lo dice Silio Itálico en el poema Púnica. En el poema Púnica dice también que cuando Aníbal, aún con las ofrendas calientes, después de haber tomado la ciudad de Sagunto,
pasa por Cástulo, camino de Cádiz, del templo de Mercar, para embarcar para Roma, y para en Cástulo, donde la mujer era de allí, se llamaba Emilce, ¿eh? Pero luego, hablando de, supongo que habrán oído hablar, y ya le he leído varias veces, de don Rafael Contreras de la Paz, dudan en que esa mujer sea ibérica, sea de Cástulo. Posiblemente es de ascendencia púnica, de ascendencia cartaginesa, porque si ven el nombre de Imirce, la H latina es una H latina que desaparece, que no se pronuncia. Imirce es un nombre púnico, como Himilcón era el general de todas las naves cartaginesas, que cuando se entrega la ciudad a Roma estaba en Cástulo, era Himilcón. Y los nombres, tanto el de Imirce como significan protegida del dios Mercar, ¿eh? Es un dios púnico, un dios cartaginero y fenicio. De hecho, los nombres de los bárquidas, Aníbas, Amilcas o Asdrúbal, los tres eran protegidos del dios Mercar y Baal, sus nombres, ¿eh? Por eso no se sabe si era una princesa de ascendencia púnica, ¿eh? Bueno, y antes de eso, lo que le quiero decir, que esa etapa después de la Segunda Guerra Púnica, la etapa romana en Cástulo, como verán luego con las excavaciones, fue importantísima también, ¿eh? No solamente la época republicana de Roma, antes de Jesucristo, sino después de Jesucristo en el Alto Imperio y en el Bajo Imperio. Después, saben que Cástulo tuvo obispado desde el siglo III al siglo VIII, ¿eh? En los concilios que se hicieron, tanto en Granada, ni Viverri, o hasta los concilios visigodos de Toledo, aparecen los nombres de los obispos de Cástulo, ¿eh? En esos sínodos. Y luego fue también visigoda, ¿eh? Y últimamente, al final de su etapa, es árabe, ¿no? Como saben, hasta el periodo almohade. Pues si ustedes ven Cástulo, estas son las 69 hectáreas que ven aquí. Es una terraza fluvial, son varias terrazas de transgresión y regresión después de las glaciaciones. Entre glaciaciones y de hielo, pues es todo material cuaternario. Se formaron unas terrazas en esa zona, y en esa base es donde están situadas la ciudad de Cástulo, ¿eh? Es las 69 hectáreas que compró la administración y que tiene dos zonas importantes. Esta zona primera de aquí, la que está al norte, Linares está arriba, el norte estaría en esta dirección, este es el sur, sería esta zona, que es una especie de Oppidum, y Oppidum, los romanos llamaban Oppidum a una ciudad amurallada, ¿eh? Cástulo, cuando se le nombra como Oppidum, como ciudad amurallada. Y esta zona de aquí, que es importantísima, este es el río Guadalimar, y por aquí pasa también el ferrocarril Madrid-Cádiz. Aquí está el puerto, que luego verán alguna fotografía, y en esta zona, que no se ve muy bien en la fotografía, está una especie de torre o castillo de época almohade, del siglo XI o del siglo XII después de Jesucristo. Como saben, el comienzo de la vida de los indígenas en Cástulo, posiblemente los primeros asentamientos que están documentados, son en esta zona de aquí, en el castillo de la Edad del Cobre, ¿eh? Aproximadamente 11 o 12.000 años antes de Jesucristo. ¿Eh? Y aunque los materiales que aparecen son desde la prehistoria, del paleolítico aparecen algo y del neolítico, ¿eh? Aparecen materiales, pero no están documentados los asentamientos. Los primeros asentamientos son de la Edad del Cobre en esta zona, y lo que sí aparecen mucho e importantes son los de la Edad del Bronce. La Edad del Bronce en la metalurgia es importantísima en la ciudad de Cástulo, ¿eh? Sobre todo en esta zona de aquí abajo, donde está el santuario de la Muela, hay una zona que es un poblamiento ibérico muy importante, que está el santuario de la Muela, y que se ve muy bien el paso de la transición de la Edad del Bronce, de la metalurgia, a lo que es la cultura ibérica, ¿eh? La cultura ibérica, cuando yo le hable de ibérica, le estoy hablando aproximadamente entre 600 y 300 años antes de Jesucristo, ¿eh? Esa es la etapa ibérica, que fue importantísima en la ciudad de Cástulo. Pues ha habido dos campañas importantes para poder documentar esto, arqueológicas. Uno en los años 70, que fue el profesor Blázquez, que estuvo en el 70-80, y se dedicó a excavar solamente en una zona importante. Quien conozca Cástulo, es lo que se le llama aquí la Villa del Olivar, en esta zona. Fíjese lo que son las 69 hectáreas, ¿eh? Están documentadas todas, y en todo hay edificación. Pues excavó aquí y empezó a excavar en toda esta zona. Esto es Los Patos, y luego, por aquí, el que conozca la zona de toda esta zona,
está en lo que le llaman el cortijo de Fontanar, que está enfrente del Álamo, por aquí a esta altura. Esto es Los Patos, y por aquí por esta zona está lo que se llama, esto es la estacada de Robarina. Todo eso son necrópolis iberas. Y luego a la izquierda está Torrubia, luego por aquí abajo en el río está el Molino de Cardona, no sé si no han oído hablar, y luego siguiendo por aquí está el Santuario de la Muela, y aquí, bajando por aquí, todos han oído hablar de lo de la Muela, el balneario de la Muela. Pues ahí también había necrópolis iberas, en esta zona que es el balneario de la Muela. Y luego en dirección a Casablanca es donde apareció la última villa. Pues esto es Cástulo con una gran zona de influencia. Pues Blasca excavó eso en los años 70. Su idea, y que él siempre cuando ha venido y cuando viene, dice que le hubiese gustado encontrar el nivel romano que luego el proyecto Forum encontró. Pues después se crea la segunda etapa de excavación, que fue en el año 2010, el proyecto 2010, que fue Forum 2010, y la idea de este proyecto fue encontrar la parte, por eso se le dio nombre, la parte más interesante de una ciudad romana es la parte del Forum, donde están todas las instalaciones oficiales, Está la basílica, está la triada capitalina, está el senado del municipio y todo está alrededor de eso, que es donde se unen las dos arterias más importantes que entran en una ciudad romana, el Decumanum con el Cardo Máximo. Eso se le dio el nombre de Proyecto Forum, que ha durado 5 años, ha terminado ahora el nuevo proyecto que hay, que empieza este año, se llama Proyecto 21. Y la idea era poder enseñar de Cástulo pues todo lo que se podía ver de las distintas etapas, es enseñar la etapa ibérica, la etapa romana, la etapa cartaginesa y la etapa árabe, para que todo el mundo pudiera verlo. Es verdad que esa fue la primera idea del proyecto, pero a medida que se empezaron las excavaciones, cuando se encontró el mosaico y se fue ampliando, pues se dedicó solamente a la zona del mosaico, a la muralla, y los otros objetivos por lo pronto se dejaron parados. Bueno, siguiendo. Esto es un plano muy antiguo, del 18, en que se sitúan los arrabales de Cástulo y la zona tan amurallada como estaba. Esta delante, que no les he dicho, es el cementerio de Cástulo. Todo esto es un cementerio de la Puerta Norte. Siguiente. Este también con las mismas alineaciones. Este es el barranco San Ambrosio, que si cogemos un plano para que vean los topónimos cómo cambian, los topónimos son los nombres de la zona. Este barranco se llamaba, en un plano de finales del 19 aparece como Arroyo Salabroso. Y ahora si cogemos uno contemporáneo de nuestra época, pues aparece como Arroyo Salabroso. Ha sido cambiado el nombre. Siguiente. Bueno, esto es una idealización de cómo sería Cástulo en eso que han visto, en esa extensión sin excavación en época romana. Parte de las instalaciones, el teatro, la parte del foro y cosas de esas así. Esto es una idealización con los arrabales y tal, que ocupa toda la península, porque hay que pensar una cosa. Por Cástulo han pasado distintos niveles han pasado por todas las civilizaciones que han venido por la península ibérica. Y la etapa ibera o la etapa del bronce está en la más profunda. A medida que se va excavando desde arriba, va encontrando lo más reciente, la época árabe. Y eso es lo que se tiene que determinar si es interesante en función de lo que tú vayas buscando, porque hay que desmontarlo y quitarlo para seguir bajando. Sí, la siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que ven en Cástulo tal como estaba prácticamente antes de empezar las excavaciones, y se empezó con el proyecto Forum. Este es un aparcamiento, este es el cortijo, esta es la zona toda de cementerio, aquí está esa norte que no se ve muy bien aquí, y esta, ¿ves? Toda esta zona, todo esto es Cástulo. Todo esto que ven de olivas, esto sí se ve muy bien. Esto es lo único que quedaba, que se veía sin excavar prácticamente. Estas son los arcibes generales, los depósitos generales de agua que distribuían a toda la ciudad romana, que son 3, aunque creo que son 6 o 9 que están tapadas y que se tendrán que excavar en su vida. Siguiente. Eso es lo que había en Cástulo antes de empezar con los proyectos de excavación. Lo único es la torre almohade del siglo XI. Hay que tener en cuenta, tienen que tener en cuenta que Cástulo estaba prácticamente asolado. Primero por la agricultura. Y luego, después de la batalla de las Navas de Tolosa en el siglo XIII, como ustedes posiblemente sepan, las reparticiones que hizo Fernando III el Santo, Cástulo, o la aldea que era entonces de Linares, y su término pasó a depender de la ciudad de Baeza.
Y hay documentos en que el alcaide de la ciudad de Baeza, en el archivo de Baeza, da permiso a taleros y a canteros para que utilicen sus piedras y también para que asolen la ciudad, porque los bandoleros que actuaban en Sierra Morena se guarnecían en la ciudad de Cástulo. Cástulo prácticamente está asolada. Ya lo veis que cuando vean se van a maravillar del que no haya visto Cástulo en los niveles romanos o en los niveles ibéricos lo que hay debajo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí es parte de la excavación cuando están las primeras esas. Este es el tramo de muralla que se limpió y este extremo es donde apareció el león. Esta es la muralla de la Puerta Norte. Todo esto es cementerio. Desde época romana, en principio, Blázquez lo excavó en los años 80 y dijo él, lo situó entre el siglo I al III después de Jesucristo, que después hemos visto que el cementerio ibérico también. Pues no había nada, estaba este cortijo, solo estaba esto. Y había esto lo que se conoce como la Villa del Olivar. Si alguien ha asistido o ha visitado Cástulo antes de 6 años, pues solo lo que vería era esta parte, que excavó Blázquez. Ahora ya está preparada para la excavación y lo que se hizo para saber dónde se iba a empezar en dos zonas más importantes, en esta zona y en esa zona se hizo geofísica. El proyecto Forum lo que hizo es geofísica, que era poner unos electrodos y meter una corriente en el terreno para que diese una anomalía y se veía, en función de eso, pues se veía los distintos estratos que estaban pasando. Y así se determinó para trabajar en esta zona, aquí en esta zona ibérica y en la zona, aquí se enmarcó 2 zonas, una aquí y otra enfrente de aquí, para encontrar el foro, que era la parte importante romana que se iba a buscar. Siguiente. Esta es la excavación, les voy a hablar a ustedes en la muralla que apareció un león, le llamaban la Puerta del León, que algunos lo habrán visto en el Museo Arqueológico, pues fue aquí en este extremo. Esta es la muralla de Cástulo, esta es una torre que está derruida, ¿la ven? Esta es la muralla. Había un proyecto de la Diputación de limpieza y de excavación, se estuvo limpiando y al llegar a este extremo, pues se encontró esto, que estaba rota la muralla, y se encontró un paso con 2 torres, esta torre y esta torre, y a la entrada aquí había un león, y es un recinto cerrado. Siguiente. Aquí se ve mejor, es cómo está rota la continuación de la muralla, hay una entrada, y por eso dijeron la Puerta del León, porque creían que era una puerta de entrada en Cástulo, pero no podía ser, porque esto es una pendiente muy grande, y había un león a la entrada, y esto es un recinto cerrado. Y hay 2 hipótesis. La primera, que el arqueólogo que excavó aquí, los materiales que estaba sacando los llamaba púnicos, se llaman materiales púnicos del siglo III antes de Jesucristo, y posiblemente ese relleno confundió que lo que él estaba viendo, y luego se ve muy bien en esta torre, que los materiales son reutilizados del siglo I, de casas desarmadas en la zona altoimperial, porque hay una cornisa aquí que es altoimperial y tal, y luego el león apareció aquí, que ahora lo verán. Siguiente. Esa es la muralla, para que la vean como es. Siguiente. Siguiente. Esta es la muralla también. Si alguien ha visto y ha paseado por arriba viendo la muralla, ve ese desagüe, pues esto la hizo su madre, está aquí, que fue Daniel Campos, que fue una especie de estudio para ver cómo era la muralla, y se hicieron 2 cortes. Y esto es un corte, y se vio que había una pequeña muralla, se bajó, se limpió, y tenía como un paso de ronda, como un paso de ronda para servicio de esta muralla. Esta es la muralla ibérica, que luego está restaurada también en época romana, sobre todo en el Bajo Imperio, en el siglo IV, que hay una gran activación en la ciudad de Cástulo. Siguiente. Esta, ¿lo veis cómo apareció el león? Sí. Esta es la entrada, y esta vieron la entrada esta, aquí hay una cornisa y estos materiales reutilizados, estos grandes sillares, y esto cierra aquí. Los romanos ponían a la entrada, en los grandes mausoleos, esto es una zona de cementerio, todo lo que hay por delante, y solían poner, pues como guardianes del más allá, pues o animales mitológicos, o esfinges, o leones, y eso es un león. Siguiente, por favor. Ahí se ve mejor el león, con tal como apareció. Ve que tiene una cabeza entre las garras, alguien lo debía de ver. Eso también debió de confundir al arqueólogo que hizo la excavación, porque tenía el pelo muy rizado, los labios muy pronunciados, y daba la impresión de ser de carácter africano. Eso le impulsó para decir, porque los materiales y la entrada era de época púnica, del siglo III. Y yo parece ser que la otra hipótesis, yo también lo creo, que sería un mausoleo del siglo I o II después de Jesucristo.
que estaba adosado a la muralla. Siguiente. Ahí se ve muy bien. Siguiente. Esto, para que vean cómo es un corte estratigráfico y la importancia que tiene. Se hizo muy cerquita del borde de la muralla y lo que se quería que excavar, que ahí está una universidad americana trabajando, pues ver una casa ibera. Y ya ven que esto, por ejemplo, que apareció aquí, es tardorromano de época visigoda. La casa ibera era este muro. Pero hay muros, este arco imperial, son de distintas épocas. Ahí está la labor del director de excavación y del director y del arqueólogo de determinar qué es interesante y qué nos interesa guardar. Porque una vez que esto se levante, por muy bien que se documente, se fotografíe y se estudie, desaparece. Ya no lo vamos a ver más en la misma posición. Y entonces, antes de determinar si lo que interesa es buscar la casa ibera, y después se ha levantado todo esto, pues hubo que levantar esto. Para que vean cómo está el suelo, y por eso he puesto este corte, para que vean cómo está todo el suelo ese de Cástulo, que no se ve nada. Todo lleno de muros que hay que interpretar. Siguiente. Esto es interesante y la puse, está hecho de una parte que se cree de enfrente, y aquí hay dos torres. Esta es una zona de murallas que no sé muy bien, y ahora voy a poner la excavación de esta torre que le llaman la torre de Aníbal, que es interesantísimo. Creemos que lo que se conoce como la defección de Cástulo, cuando un personaje, una especie de reyezuelo que se llamaba el Cerdubelos, pues entabló y trató de hacer un pacto con Escipión para que estaba sitiando la ciudad de Cástulo, pues no la quemase como había hecho con el Iliturgi. Pues entonces creemos que lo recibió de esta torre, y que en esta parte opuesta que no se ve es donde estaría seguramente las guarniciones romanas, sitiando Cástulo. Siguiente. Eso es todo lo que ocupa la torre, que está demolida. Hay que pensar que la mayoría de las sillares cástulos importantes lo demolieron piedra a piedra para hacer otras casas, o para hacer Baeza, en Úbeda, Linares, y las puentes y las fontanillas. Siguiente. Esa es la torre cuando se está excavando, ven los arqueólogos. Aquí es donde creemos que estuvo Escipión con parte de la tropa sitiando Cástulo. Siguiente, esta es la torre. Esto es una cosa muy curiosa, es de época romana, la torre ibera y la torre púnica en la forma de trabajar, posiblemente del siglo III, aunque antes había de etapa ibérica, debió de haber ahí también otra torre, que luego está reformada en época púnica. Pero luego en época romana aparecen estos, son dos altares. Los romanos siempre hacían en honor a algún dios por los miles de motivos determinados, y seguramente en esta torre debieron de estar haciendo un montón de ofrendas a dioses, y quedan estas que están rotos, pero son dos altares. Debieron de hacer muchas ofrendas. Yo supongo que el pueblo ibero, por muy valiente que fuese, cuando viera las legiones romanas enfrente, estaría muy asustado, pediría a todos los dioses que conocía. Y aunque esto es de época romana. Siguiente. Esas son las escaleras para acceder a la torre. La torre falta de aquí arriba, le falta por la superficie que hay de aquí a aquí, me parece que son 4 o 5 peldaños más, y 6 para abajo todavía que hay que excavar. Y esto estaría arriba, que está desmontado por completo. Me parece que tiene 12 por 30, algo así, era la torre. Siguiente. Ha aparecido, mire, esa es parte de un lateral. Aquí se nota muy bien cómo la construcción es púnica, cómo es púnica, que es cartaginesa, porque los romanos no utilizaban la forma de poner los sillares, para nivelar ponían esos trozos de cascajo, para poner las piedras en horizontal y que no se movieran, rellenaban con ese tipo de piedras, como se ve. Es una forma de trabajar. Siguiente. Esas son las escaleras, miren qué bien, de época romana, muy bien. Y posiblemente sea también de época republicana, por la forma de poner los sillares como van puestos. Siguiente. Y ahora vamos a seguir viendo para ver la excavación. Esto es la torre, y en esta zona de aquí, esta es una zona que excavó Blázquez, que hay una piscina y unas casas tardorromanas, y luego aquí es donde está el mosaico. Siguiente. Mire cuando no había nada y cuando se empezaba. Este es el año 2011. Verá que son lo que se hace y lo que se hizo. Después de hacer las líneas de geofísica aquí, determinaron, se vieron como una especie de muro de 30 por 12 y consideramos importante para excavar. Y lo que se hicieron es marcar unos sondeos de 2 por 2, que son esos sondeos a lo largo de toda esa superficie. El que estaba más al sur, estaba por esta zona, cuando se bajó casi a 3 metros, apareció un muro al principio, que era tardorromano de época visigoda, y
en vez de levantarlo, lo que se hace, en la mitad de la sección se dio bajando hasta 3 metros. Y al final de los 3 metros nos apareció un suelo de pizarra. Entonces dijimos, estábamos contentos, todo el equipo que formaba parte del fórum, porque creíamos que estábamos en el patio del fórum romano, y que era importante para seguir. Como teníamos por aquí todo esto lleno de sondeos, se siguió avanzando. Siguiente. Esto es cuando se bajó. Lo primero que vimos del mosaico, veníamos viendo anteriormente mosaicos que eran de carácter geométrico, pero no habíamos visto ningún tipo de figuras, ni de animales, ni de personas, ni de nada. No habíamos visto mosaicos figurativos. Y cuando apareció esto, lo primero que me dio esa cartilla nos llamó mucho la atención y fue impresionante. Es decir, que estábamos en el zócalo de un mosaico que podía ser importante y que ya tenía representaciones figurativas. Siguiente. Y esto es la segunda imagen que se vio del mosaico. Veis que es el invierno. La expresión, cuando todavía está trabajando la restauradora, pero todavía no estaba levantado de excavar. Encima estaban todavía todos los estucos y cosas de esas. Siguiente. Ese es ese mundo. En las 4 esquinas tiene las 4 estaciones, que luego la verán. Esta representa el invierno. Tiene eso que una planta, posiblemente un enebro o alguna planta de esas de invierno. Y fíjese la tristeza y la cara, cómo se representa el invierno. Está hecho con teselas. El mosaico es el suelo de una sala. Y mire, estas son pasta vítrea de color, y normalmente son piedras calizas, pizarras, las negras, pero estas azules, rojas, amarillas, son pasta vítrea de distintos colores, rojas. Siguiente, por favor. Esto es lo segundo que se encontró en el mosaico, este tipo de erote, y que cuando se le llamó, íbamos avanzando en dirección, después de ver que creíamos que estábamos en un extremo, pues íbamos avanzando. Al principio de ese sondeo, antes de encontrar la arcilla, lo que encontramos era unas columnas y un paso, y creíamos que estábamos en un templo. La primera interpretación de esto fue que podía ser un templo, que luego parece ser que no. Bien, pues se encontró este erote, y entonces el director, don Marcelo Castro, pues llamó al director que había sido al profesor Blázquez, y vino con una señora que es una especialista en mosaico para ver qué le parecía y tal. Y este erote fue el que le dio el nombre de Mosaico de los Amores. No había nombre, no había nada, todavía no se sabía la fecha, no se sabía si era alto imperial o bajo imperial o era de época republicana, y entonces le dio Mosaico de los Amores. Había que datarlo bien, y para datarlo había que estudiar pues los tapiales y cosas de esas así, y luego apareció una moneda del emperador Domiciano, que es de finales del siglo I, principios del siglo II, y esa es la fecha, es imperial este mosaico. Pues esto le dio el nombre por la forma y el tratamiento que tiene con este faisal de Mosaico de los Amores. Siguiente, para que vean cómo se fue haciendo la excavación. Esos sondeos de 2×2 fueron ampliándose en función de lo que había parecido el tema central. Aunque ya veníamos encontrando aquí mosaico, por aquí hay otro mosaico, 3 o 4 mosaicos, pero eran de carácter y representaciones geométricas. Siguiente, por favor. Ahí ven toda la excavación. El mosaico, que es el tema central de la sala, este que se ha presentado este año en Pitul, que se llama de los octógonos. Aquí hay otro mosaico, aquí en esta sala me parece que es donde hay otro mosaico, y esta es la iglesia paleocristiana, y en esta zona de aquí es donde se encontró la patena. ¿Han oído hablar de la patena? Que luego la veremos y hablaremos de ella. Fíjese la impresionante, la cantidad de sondeos que se fueron ampliando para poder llegar a ver toda la zona de excavación. Todavía no está determinado el edificio a que pertenece, porque hay que excavar todo el contexto para poder determinar a qué pertenece. Creemos que es una zona importante por las dimensiones, no es el mosaico de una casa corriente, y que debe ser de algún organismo oficial. Posiblemente creemos, en Cástulo está documentado que había sacerdotes augustales, y que sea posiblemente el colegio de sacerdotes. Siguiente. Mire, cuando todavía no está terminado y está la excavación, cómo se ven las paredes, y cómo está el mosaico. Es impresionante, cómo se conserva, cómo está. Hay una cosa curiosa que nos llamó mucho la atención, que cuando se empezó a excavar, si una casa está hundida, en el caso de una casa romana, y a la hora de excavar lo primero que se encuentra es lo que hay arriba, y se tendría que encontrar las tejas, y no aparecieron.
O sea que se empezó a excavar por arriba y no aparecieron las tejas. Posiblemente el edificio o no estaba inaugurado o desmontaron las tejas para eso. No se encontraron las tegulas, las tejas romanas, no se llegaron a encontrar. Sí nos pasaba una cosa curiosa que no supimos entender. Aparecieron cadáveres, esqueletos de niños y de personas mayores, y no dábamos interpretación en el momento, porque si aparecieron en unos niveles altos que serían del cuarto o del quinto después de Jesucristo, pero no interpretábamos porque no conocíamos todavía la iglesia paleocristiana, y entonces no interpretábamos. Decíamos, pero ¿cómo pueden aparecer cadáveres? Si en época romana no se puede enterrar dentro de la ciudad, había que enterrar fuera. Entonces no sabíamos, si había cadáveres, en ese momento no estaba actuando como ciudad romana. Y no sabíamos en su momento interpretarla. Era una cosa curiosa que había pasado. La demolición de esto, queremos que hubiese sido como una pesa, porque los estucos, que son estos, las paredes, ¿la ves? Son muy bonitos, ¿eh? Aquí tiene como una esvástica, ahora lo verán, y todo de un rojo fuerte, de un rojo pompeyano, pero verán que medio mosaico está intacto. Y es que seguramente lo rompieron con mucho cuidado, lo taparon, y la parte de arriba quedó a descubierto, se llevaron algunas teselas de color, y además este agujero central debió de ser del palo de alguna choza o algo que hicieron en una época posterior. Y toda esta zona se encontraba a la mitad al sur, pues menos que esta, porque esta se quedó tapada porque abatieron toda esta pared. Siguiente. Aquí se ve muy bien, este es el mosaico completo, una interpretación sin poner rotura y sin nada, pero prefiero verlo en otro, si lo ven, en su tamaño, y luego les explicaré todas estas cosas. Siguiente. Este es como creemos que es la sala, tal como lo hemos visto. El mosaico, esta es la entrada, aquí había otra entrada, y este rojo fuerte, los romanos ponían en los estucos y las representaciones en las paredes unos colores muy fuertes, para que llenasen las grandes salas, porque no tenían muchos muebles, no ponían como ahora que se llenan las casas de muebles. Ellos se vestían la casa con el propio mosaico. La interpretación del director, que posiblemente aquí habría una especie de estrado como este, y aquí se ponía, la gente entraba por aquí y no llegaban a pisar el mosaico, porque se conserva muy bien. Posiblemente los asistentes estaban por aquí, a esta sala. Verá que tienen una esvástica en los zócalos, que son una cruz de aspas dobladas. Siguiente. Ese es el mosaico. Y esto, aunque parezca mentira, todavía no está abierto ni la entrada, ni cosas de esas así. Estos perfiles, que le llaman los arqueólogos perfiles, dan una información grandísima. Aunque ya falte todo esto, por eso se hacen las paredes también. Aquí está reflejada toda la historia. Viendo estos perfiles, nosotros sabemos que en el siglo III después de Jesucristo y en el V lo vieron, porque hicieron una fosa, hicieron un hueco, pero lo respetaron, lo volvieron a rellenar y no lo utilizaron. No comprendemos, yo soy el primero que no comprendo, que cómo no lo utilizaron como un edificio, para un edificio tan bonito mosaico. Lo que sí hemos visto cuando se fue ampliando esto hasta el final del mosaico, que debajo de este mosaico debió de haber otro mosaico, porque por el borde aparece una línea de teselas, Quiere decir que a lo mejor en esta sala debió de haber otro mosaico y no les gustó y cambiaron a este tipo de mosaico. Esto es parte del estuco de las paredes que está restaurado para poder levantar, porque todo esto lo cubría el estuco de las paredes. Siguiente. Bueno, este es el mosaico, que podía tener muchos nombres, igual que se le dio por esto el mosaico de los amores, podía ser, en algunos sitios le llaman mosaico de las 4 estaciones, porque tiene el invierno, la primavera, ve con las flores y tal, el verano, que tiene espigas de trigo, y el otoño, que debió de tener racimos de uva, pero que esas teselas le faltan, se quedan de color verde, y como parte de este mosaico se quedó el aire, lo cogieron, Pero, y también se podía llamar, por estas representaciones de animales, este tipo de mosaico es una información que llegó aquí de África. La mayoría de estos mosaicos son de carácter africano, porque Roma, en las ciudades romanas en África, tiene una cantidad de mosaicos muy figurativos, y al representar todos estos animales se puede llamar también de carácter africano, se podía llamar de carácter mitológico por estas dos cosas. Este es el juicio de Paris y este es el mito de Selene, que ahora les explicaré. Y se podía haber dado muchos nombres, pero es verdad, de
no se encuentran mosaicos en España de época romana igual que este. Solo hay uno que tenga este tipo de representación, que está en Casariche, apareció en Casariche, en Sevilla, y que está en el Museo Arqueológico de Sevilla. Pero no es tan una representación como esta, ¿eh? Está todo puesto en línea horizontal y otro tipo de interpretación. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ven cómo trabaja una restauradora, ¿eh? Bueno, aquí no le puedo explicar, que se ve bien, le voy a explicar. Este es el juicio de París. Esto está fundamentado todo en la mitología griega, ¿eh? Es la representación de la metamorfosis, aparece descrito en la metamorfosis de Ovidio, ¿eh? Y es la boda de Peleo y Testi, a la que asisten pues una cantidad de dioses y personas normales, y no estaba invitada la diosa Discordia. Y entonces la diosa Discordia lo que trata, le dice a Zeus y tal, que quiere que haga una selección entre las mujeres que han asistido a la boda, que son las más guapas. Ven que aparece esta representación, es Hera, Atenea y Afrodita, son las tres diosas. Este es París, y este es Hermes, el dios alado, Júpiter romano, el dios Júpiter, que le está entregando la manzana. Entonces la diosa Discordia, que no había sido invitada a la boda de Teti y de Peleo, lo que hace es decirle a Zeus que seleccione a Zeus, al dios Zeus, una de las mujeres más guapas que ha asistido. Y el dios Zeus se quita del medio ese problema, se lo da a Júpiter, a Hermes, ¿eh? Para que haga la selección, que es como lo hace, y se la da a París. París es hijo del rey de Troya, ¿eh? Pero su madre había tenido un mal sueño y le dijo al padre que su hijo le iba a usurpar el trono, y lo manda en un esclavo a que se lo coman las fieras. El esclavo le da pena de él, lo cría, lo tiene de pastor, por eso aparecen esas vacas que aparecen ahí, ¿eh? Lo tiene de pastor, y al final Júpiter lo selecciona para que haga la selección, y por eso le está dando la manzana de la discordia, ¿eh? Él dice que es Afrodita, la mujer más guapa, y Afrodita dice que no, que la más guapa es Helena. Y es cuando Helena, que estaba casada con Menelao, ¿eh? Y es cuando este hombre, París, va al la rasta y tal, y empieza la guerra de Troya, ¿eh? Que ya empieza la Ilíada de Homero. O sea que fíjese el tronque, Ovidio, Homero, lo que tiene esta representación. Y al final de todo eso, al final de esa unión de París, aparece Eneas, un personaje que es el que organiza la refundación de Roma, o sea que después entronca con Roma. Todo eso representa en este libro. Siguiente, por favor. Este es el verano con las espigas, ¿eh? Siguiente. Esto es lo que le iba a explicar, que aquí se ve mejor, ¿ves? Que era pastor, como le entrega la manzana, Mercurio, que lleva el símbolo, y es alado. Si han estado ustedes en Almeninilla, una ciudad romana preciosa, la Villa del Ruedo, pues en el museo hay un dios, este dios Mercurio, de bronce precioso, una estatua. Siguiente. Esta es fíjense qué colorido, qué tonalidad del mosaico, ¿eh? Esta es esa de la discordia, la manzana de la discordia. Siguiente. Y este es el mito de Selene. Selene es la diosa luna. Ve que tiene un cuarto creciente aquí. Este es Endymión, que es un pastor, que cuando Endymión, cuando ella baja, lo ve que está durmiendo en una cueva, se enamora de él, ¿eh? Esto es también de la mitología griega. Se enamora de él y entonces yace con él y le dice a Zeus que si lo puede hacer un dios. Zeus le dice que no, pero que lo va a tener, que va a vivir eternamente y que dormirá en la cueva y que cuando ella baje se despertará. ¿Eh? Siguiente. Este es el otro mosaico que se ha presentado este año en Fitur, que es de los octógonos, aunque una cosa extraña, si ven los octógonos aquí, en estas representaciones que están inscritas, llevan como una bola, como un peso, y da la impresión de ser esas redes de pesca que se utilizan, que son cerradas y eso, ¿eh? Pero también es bonito, no tiene la majestuosidad que tiene el otro, pero también es impresionante. Siguiente. Esto es la excavación, que está protegida y que se hizo para conservar mejor el mosaico. ¿Eh? No, la anterior, no fue la anterior. Esa. Aquí esto
que es lo primero que nosotros habíamos visto cuando se hicieron las prospecciones geofísicas, que eran estos muros que estaban casi a ras de tierra, porque ese nivel del mosaico a 3 metros y esto está arriba. Pues apareció toda esta zona. Esta es la entrada, es una iglesia paleocristiana del siglo IV después de Jesucristo. Pues posiblemente deben de pensar que aquí debió estar el obispo y que esta es la cripta. Este muro es posterior, aquí había un patio con un desagüe y este banco, la entrada era por aquí, y la parte importante es esto, que es la pila bautismal, que es el baptisterio. En esta época todavía no se, para entrar a la iglesia había que bautizarse fuera, y se bautizaba por inmersión. Entonces el oferente se pondría por aquí dentro, el que se iba a bautizar se sentaba aquí en esta pila siguiente. Creo que hay una que se ve mejor, en esta no. Siguiente. Aquí se ve. Está rota, hay unas escalerillas y esto está rota. Pues aquí el oferente se ponía por dentro, se metía ahí y lo bautizamos. Y ya podía pasar a la iglesia. Al siguiente, lo que no hice ya... No, la anterior. La anterior, es para que vean dónde apareció la patena. La patena apareció por aquí, por esta zona de aquí. Apareció en trozos y tal. Y que se conservan en el 85%. Este es un banco y esta es la pila bautismal. Siguiente, este es el desagüe de ese patio, la pila. Siguiente. Esto es una entrada de un gran edificio que en su día Blázquez excavó por aquí y que está relacionado con este. En principio se creyó que podía ser el mercado, pero si ven las escaleras, que fíjense cómo están erosionadas, esta es la entrada. Aquí se ve muy bien donde era el cierre de la puerta y el edificio es grandísimo, tiene, me parece que son 30 metros por 12 o algo así, es grandísimo. Siguiente. Esto está todavía sin excavar, eso es parte del edificio, esto es un canal de agua y cosas de esas, son grandes sillares, esto es del siglo I después de Cristo. Siguiente. Esto es importante, esto, si algunos de ustedes han ido a Cástulo, es el cementerio que hay a la entrada, es el cementerio que hay a la entrada. En principio Blázquez documentó este cementerio, toda esta zona que está alambrada, por una excavación que hizo aquí, aparecieron un montón de... Si alguien recuerda que es mayor, cuando los reyes padres vinieron, eran príncipes, estuvieron ahí visitando Cástulo, el Congreso Arqueológico Nacional se hizo en Jaén, y entonces yo recuerdo de haber visto toda la necrópolis puesta ahí como era. Pues cuando se estaba preparando la carretera para empezar con el proyecto de excavación, la arqueóloga, al llegar aquí, que se estaba haciendo una zanja para meter la conducción de agua y la luz, pues se cortó con esta tumba. Y fueron de gran información, porque esta tumba es ibérica. En el centro de la tumba estaba todavía parte del ajuar, era una tumba de incineración y aparecía una crátera. Y aparecía una urna cineraria con un engobe rojizo. Inmediatamente que lo vimos, sabíamos que estábamos viendo una tumba del siglo IV antes de Jesucristo, porque la crátera que había en el centro es una crátera griega que traían los fenicios para intercambio. Y lo sabíamos muy bien. Y entonces nos dio una gran alegría, porque no solamente el cementerio era romano, sino que era ibero del ópidum ibérico de Cástulo. Y estaba al lado, entre esta tumba y esta tumba, hay 800 años de diferencia. Esta es una tumba del siglo IV antes y esta del siglo IV después. Esta era inhumando cadáveres. Inhumar es poner bajo tierra, da igual que sea, o con el esqueleto completo o incinerado. Los arqueólogos dicen tumba de incineración o cuando incineran, y tumba de inhumación cuando está con el cadáver. Pero si está debajo tierra, como están estos, eso es inhumar todo. Son tumbas de inhumación. Siguiente de esta que se ve, esta es una lápida. Y fue curioso, porque esta lápida y otra que tenía también, inmediatamente nos dimos cuenta y que sirvió para adaptarlo. En una de ellas tenía, en la otra, no me parece que no la he puesto, tenía 2 agujeros y se veía que había sido la base de una puerta. Quiere decir que esto es una estela funeraria, es una lápida de un enterramiento. Había servido posiblemente 100 años como lápida, como estela funeraria, donde indicaba que allí estaba enterrado un cadáver. Y luego fueron utilizadas, no esta, la otra que había, como base de entrada en una casa, porque se notan los 2 agujeros. Y luego volvieron a formar parte de lo que era el túmulo, de lo que era esta tumba de enterramiento. O sea, tienen 800 años. Siguiente, por favor. Esto es ya estamos en las excavaciones antiguas de lo que había excavado Blázquez. Esta es parte de lo que se llamó la Villa del Olivar, y estos son unas letrinas. Fíjense qué grandes sillares,
Por aquí veis pequeñas habitaciones. Esto debía estar cubierto con tabla con mármol, con una serie de agujeros. Aquí arriba había un sifón y por delante pasaba un canalillo donde circulaba el agua para asearse. Esto es unas termas del siglo IV después de Jesucristo. Unas termas. Formaría posiblemente parte de las termas. Es una S. Siguiente, por favor. ¿Ya? Esto es lo que excavó Velázquez, que llamó la Villa del Olivar. Siguiente. Esto también es una letrinas, están alrededor, y esto lo debieron de poner aquí porque creyeron que posiblemente había una fuente, porque había una toma de agua en el centro de este patio, pero esto no tiene agujero, tiene un delfín en el centro, posiblemente es una pila bautismal. Después del siglo IV se empieza a utilizar la pila bautismal para bautizar a los cristianos, y entonces la pusieron creyendo que es una fuente, pero no es una fuente porque no tiene agujero ni toma, debe ser una pila bautismal. Siguiente. Esto lo han visto, no lo han hablado, es un castillo almohade, es del siglo XI, cuando empiezan las incursiones de los reyes cristianos y los árabes, sobre todo los últimos que vinieron, los almohades, empiezan a retirarse, pues lo que hacen es esta torre defensiva y que está cuidando todas las arquerías de época árabe que existen sobre todo en el río Guadalimar, en toda la zona regable. Y como ven, estaba Guimar, luego el director que hay ahora fue el que hizo la reconstrucción, y hay una historia que mucha gente lo relaciona con esta torre, pero la historia es del siglo VIII, y esto es del siglo XI, que es un personaje importante de Baeza, que se hizo fuerte en Cástulo y se levantó contra Abderramán I. Se llamaba Al-Salilla. Y este hombre se hizo fuerte en unas torres, no en esta torre, sino en las otras torres ibéricas que hemos visto fuera. Esta no estaba hecha, hasta que el Abderramán se cansó de él, vino, tomó Cástulo y luego lo tuvo a su servicio durante muchos años. Siguiente. Esa es otra vista muy bonita de eso. Esto es como es un patio de Cástulo, que está en espigatu, con pequeños ladrillos, ¿lo ves? Forma una especie de espiga. Siguiente. Eso también de la zona de la espiga. Siguiente. Esto es la reconstrucción que se hizo. Esto está hecho con un ojo de buey. Luego en época cristiana en una plaza, se hace una plaza, y se hacen estas dos pequeñas torres y está todo alrededor. Esto está hecho de tapial. Ustedes saben cómo se hace el tapial. Yo recuerdo cuando era pequeño, una especie de cajones, se va echando tierra, trozos de ladrillo y trozos de cosas, con cal, y se le va dando con un pilón y luego se va levantando. Esa es como construían los árabes. Y ya ven que está restaurada. Se hizo así, con otro color. Esta es la zona donde está el muelle del río. Siguiente. Eso ya lo hemos visto. Esa es la era del 18. Posiblemente debajo de esto que está en la zona más alta, esto es un aljibe, ahí está la zona de los aljibes. Y posiblemente esta era del 18 y ese cortijo. Debajo de esto debió de haber edificios importantes. Pero no creo que se levante esta era. No sé si alguna vez destinarán de levantarla. Siguiente. Eso es un aljibe de los que hay en Cástulo, que está sujeto con estas dos columnas grandísimas y que tiene una entrada por arriba cerca de esa muy peligrosa. Siguiente. Esto es otro aljibe y esta forma ovalada todavía coge agua y no la pierde, y posiblemente sea de época republicana del siglo II o III antes de Jesucristo. Ese aljibe. Siguiente. Esa es la torre reconstruida. Ve que la mitad de esta, la mitad se cayó y se abatió, que tenía 3 cuerpos y tenía 2 sótanos, uno era aljibe y otro almacén, y en uno de ellos es donde se encontró la casa de la edad del pobre. Siguiente. Esto es parte de lo que formaría las termas, y que el profesor Velázquez llevó la casa del Olivar porque las instalaciones están aquí, tiene 2 hogares, me parece que no se ve aquí, no se ven los hogares, no sé si será no se ven aquí. El hogar donde se calienta la leña llevaba un suelo de encima que ha desaparecido y las instalaciones estarían arriba. La interpretación que ha dado la Diputación es que los romanos utilizaban una sauna y que esto es una forma de sauna, lo que hacían es calentar lo que había arriba, y no es verdad. Utilizaban una zona fría, otra templada y otra caliente, y se bañaban en tinas o en piscinas. Siguiente. Pasa, se ya pasa por esta. Esto se cierra en época tarbacontaria y es una calzada altoimperial que viene por aquí. Siguiente. Esto es un cementerio de la etapa ibera, el Estacar de Romarinas, y es importante, si van al Cástulo, al museo, si van al museo verán todo en estos enterramientos, todos los ajuares
de la etapa ibérica, ¿eh? Este es el Estacar de Romarina, del siglo IV antes de Jesucristo. Siguiente. Estas son tumbas visigodas, que también están ahí, ¿eh? De Cástulo, cuando se excavaron, en ataúdes de piedra, de época visigoda. Lo que no le había dicho, que en principio, ya voy a terminar, en principio lo que no le había dicho es que esos cadáveres que estábamos encontrando en el mosaico, cuando se excavó la iglesia paleocristiana, la relacionamos con la iglesia paleocristiana, porque en esa época se enterraba alrededor de las iglesias, ¿eh? A los cristianos. Al principio no sabíamos, y de hecho aparecieron dos visigodos que tienen casi 1,90 y algo, 92 o algo así, muy alto. Aparecieron como tirados en una zanja allí en esa zona. Siguiente. Esto es una moneda de Cástulo, es un as, la esfinge, y posiblemente no sabemos qué representa, seguramente un príncipe porque tiene esta cinta, y estos son los caracteres que transcritos al castellano significan cantilo. Esta es la ceca donde se acuñó y donde se acuñaron la moneda. Este es el as, con la esfinge, la esfinge, Cástulo, viene de su influencia de la etapa orientalizante. Si ven un enterramiento que se llama el túmulo de Liguerón, y lo habrán visto, seguro, creo que está metida aquí también, apareció una esfinge en el siglo VI antes de Jesucristo, y luego hasta el siglo III siguen manteniendo este tipo de representación, de carácter posiblemente religioso. Esto es un semi, que tiene un toro, ¿eh? Y siempre está relacionado con un carácter religioso. Ellos creían en el sol, en la luna, en el creciente, y lo solían representar. Siguiente. Y esto es un cuadrante. Miren qué bien se ve esa, ¿eh? Parece que pone amor, ¿eh? Pues hay una cosa que los caracteres son, posiblemente tienen influencia ibérica, pero sí tienen fenicia y griega, porque eso es la K, la T, la L, la S, la L y la O. Hay algunos que representan una sílaba y otros una letra. Y la información, el alfabeto fenicio, cada símbolo significa una letra, en 2 sílabas, y en el griego solamente una representación tiene una sílaba. Siguiente. Este es el santuario de la Muela, que está pegado al mismo río Guadalquivir, ¿eh? El santuario ibérico, y desde aquí para arriba hay una ciudad ibera importante. Esto, para que vean, es una especie de pozo votivo, y de muchas cerámicas junto con huesos y animales que habían utilizado posiblemente en ceremonias religiosas, cosas de esas, aparecieron en este pozo cerrado, ¿eh? Y luego había en unas habitaciones aquí, pues había mesas de ofrendas y cosas de esas así, y también se dedicaban normalmente en esta época a la fundición y a la metalurgia, porque aparece mucho mineral de galena, ¿eh? Y mucha escoria de fundición. Estas son la zona principal donde se recogía el agua. En estas 3, posiblemente tenga otras 3 por aquí y otras 3 por ahí. Son los grandes depósitos que después de aquí se distribuían. Y el agua, todavía hay gente que escribe y cree que el agua iba desde la fuente del Pisar de Linares. Cástulo tiene un río impresionante. ¿Cómo va a venir a llevarse el agua desde Linares? No podía ser. Y lo utilizaban desde Fontanar, por el barranco San Ambrosio, y luego la elevaban hasta aquí. Y de aquí la distribuían. Siguiente. Esas son también las grandes, son grandes cisternas. Este es el director ahora, Marcelo Castro, el director del proyecto Foro, los 6 años, y del nuevo proyecto que se llama Siglo XXI. Esta es una pieza de cristal de roca muy pequeñita, como un cristal de la caza, que verá que ha aparecido este pajarillo y le está dando como una caña a un pajarillo. Es precioso el tallado que tiene. Es una de las piezas que ha aparecido en esa torre donde estaban los dos altares. Siguiente. Esta es la esfinge que yo le he hablado. Y apareció, y una cosa curiosa, hay un quemaperfume. Hay que pensar que en esta época de las generaciones el olor sería muy fuerte y quemaban perfume. Y esto que tiene de abajo, que sería la tapa, debajo tiene como un rascador. Se ve que lo que utilizaban para quemar, con eso mismo lo rayaban y lo echaban ahí. Siguiente. Esto es parte de uno de los estucos. Veis que tiene las sandalias y las penas de un romano. Todavía no se ha excavado. Hay una zona de mosaico, está al sur del mosaico ese grande que hemos visto. Y esto es, esta es una que encontré, que está explicando, esta es la antigua directora y la mujer de Marcelo Castro. Este es Marcelo Castro. Aquí se ve muy bien la fotografía de la pila bautismal. Siguiente. Este es el profesor Blanque, don José María Blanque, catedrático emérito de la Complutense, y el que gracias a él y a don Rafael Contreras se tiene su museo y se tiene el yacimiento de Cástulo. Ellos fueron los que metieron a la administración central
para que comprasen las 69 hectáreas. Y fue el primer arqueólogo que fue el que hizo las excavaciones. Este es el león, lo ven claro, lo ven que tiene entre las garras una cabeza, y el aspecto es de africano, los labios muy pronunciados y el pelo muy rizado. Pero toda esta forma de trabajar está hecho con una herramienta que se llama trépano, ese agujero, para hacer las cejas, y es la influencia griega que los romanos hacían en la escultura. Lo que hacían era copiar todo lo que le había transmitido los griegos. Y esta es la patena, esta es la representación de Cristo, que todavía tiene mucha. Y hoy he estado viendo yo una cosa que siguen dando, el que tiene el crismón que representa a Cristo y a los cristianos, que tiene una cruz, y luego, como lo verán, hay dos palmeras, y creemos que es San Pedro y San Pablo, que tienen dos apóstoles alrededor con la escritura. Pues esta representación, en unas conferencias que dimos, yo pertenezco a una asociación de historiadores amigos de la económica, y en uno de los conferenciantes, cuando ya terminó la conferencia, a título privado le pregunté que qué le parecía la representación de la patena, que si era la representación de Cristo, porque ven que Cristo está con el pelo rizado y no tiene barba, y él cree que posiblemente no sea, que sea Constantino, o que sea o Teodosio o Constantino, algún emperador de época cristiana, porque, como saben, Santa Elena, la madre de Constantino, el emperador Constantino, fue a Jerusalén a buscar la cruz de Cristo y encontró la cruz, y por eso se cree en las monedas, en muchas monedas del Bajo Imperio de la época de Constantino, en el reverso aparece la representación esta de cristianos y cosas de esas, y posiblemente, como su madre encontró la cruz, aunque me parece que hay, yo no sé, en Europa debe haber 200 o 300 trozos de la cruz, todo el mundo dice que tiene un trozo de la cruz, pues posiblemente sea una representación de Constantino y no de Cristo. Siguiente. Esta es la patena, para que la vean bien. Ven que está San Pedro y San Pablo, la cruz, el crismón que está ahí, y estas palmeras que significan la eternidad. Se conserva en un 85% o algo más, y el cristal está muy bien, muy claro. Vinieron no hace mucho unos especialistas que yo les estuve enseñando en el museo, y hablaron con Marcelo, porque querían solamente un milímetro que tuviera, me parece, 0,8 o 0,3 gramos, muy poquito, para poder analizar, porque el cristal, que es un cristal soplado, tallado, con esta decoración, es muy bonito, se conserva muy bien, no tiene ninguna alteración, aunque se ve así, se ve transparente y no tiene alteración ninguna. Que si vemos por las pequeñas botellas de vidrio del siglo I, de los enterramientos y cosas de esas, el cristal lo vemos como se está alterando, como se aparece como una especie de lacado o algo así, ¿verdad? La descomposición en sílice. Pero esto no está alterado para nada. Siguiente. Esto es una piscina de Castro, y creo que ya no hay más nada. Pues muchas gracias.